Hola chicos, bienvenidos a este nuevo proyecto a través de YouTube. Este es un video con el que vamos a empezar, que se trata sobre la preparación de soportes alternativos, sobre todo en esta situación en la que nos encontramos de cuarentenas y aislamientos, en donde no se pueden encontrar tantos materiales. Y bueno, para no hacer el video demasiado largo, he elegido la preparación de dos tipos de soporte a partir de algunos materiales. Por ejemplo, aquí tenemos la cola sintética escolar, que la mayoría debe tener en su casa, que es una cola blanca líquida. La cola o goma en barra no es tan versátil y al ser un pegamento no tan fuerte, yo no recomiendo utilizarlo excepto para algunas aplicaciones, pero para la preparación de soportes definitivamente no. La cola sintética escolar es una cola blanca como la de carpintero, pero un tanto más diluida o líquida, que en el peor de los casos podríamos usarla, pero sí sirve. Lo que yo recomiendo es la cola blanca de carpintero. Existen un montón de colas o gomas profesionales o semiprofesionales. Sin embargo, cualquiera nos va a servir bien para la preparación de soportes. Hay algunas que son muy espesas y muy densas para que ya peguemos madera, ¿no? Que son las colas de carpintero de marca Fuller, pero las Bencecola o cualquier otra marca de cola que venga así a granel siempre va a ser más fuerte. Luego tenemos la silicona líquida, que también la conocen como pegamento escolar ahora. No es tan buena para la preparación de soportes porque es muy espesa, es muy viscosa y se seca demasiado rápido, lo que nos va a generar grumos, ¿ok? Y por último tenemos la preparación profesional o semiprofesional, dependiendo de la marca y de la técnica de aplicación, a partir de este producto que se llama yeso. Yeso acrílico o gesso acrílico, que viene en distintas marcas y que es, como pueden ver aquí, una pasta. Es una pasta que nos va a permitir preparar distintos materiales para poder pintar con ellos, ya sea con acrílico o con óleo. O con cualquier otro tipo de pintura en realidad, pero esto ya es especial y bueno, es muy difícil ya que lo tengan en casa si es que no lo han comprado previamente, pero de todas maneras es bueno que lo tengan en cuenta, ¿ok? Entonces ese es el material, luego tijera, regla de metal, cuchilla y espátula. Nuestro primer proyecto consiste en convertir al papel en un soporte lo suficientemente resistente y duro para poder pintar. El papel reciclado es ideal porque siempre hay en la casa, ya sea de periódicos, de revistas o cualquier otro tipo de papel reciclado. Si no tuvieras, tu vecino o alguien de hecho tiene papeles acumulados que podemos utilizar. Pero el papel así, delgado, es muy poco probable que lo podamos usar con muchas técnicas porque es muy frágil, no resiste la humedad, se deforma fácilmente y no sería muy práctico para trabajar en formatos muy grandes. Estaríamos limitados a trabajar en formatos pequeños y con un tipo de técnica muy reducida. Entonces, para nosotros poder trabajar sobre papel existen distintas maneras, pero yo les voy a enseñar una que es la cartapesta. ¿Qué cosa es la cartapesta? La cartapesta no es nada más y nada menos que poner varias capas de papel encolado con goma líquida blanca, una sobre otra, hasta lograr una densidad o un espesor de tal manera que nuestro papel se ponga lo más rígido posible y dependiendo del grosor va a aparecer una cartulina o incluso puede llegar a aparecer un cartón al que luego vamos a preparar un poco más para poder pintar, dependiendo de la técnica, ¿ok? Primero les voy a mostrar algunos ejemplos. Esto yo ya lo tenía preparado previamente, hace bastante tiempo. Pueden notar que el papel periódico, como suele suceder, cuando pasa el tiempo se vuelve amarillo, mucho más si le da la luz del sol. Fíjate, esto de acá ya tiene bastante extensión, son bastantes hojas de papel periódico encoladas una tras otra y tiene la consistencia de una cartulina o un cartón suave. Acá deben haber unas 10 capas o unas 8 capas más o menos, lo cual le da a esto una calidad de cartón suave o cartulina,
que bien puedes utilizar para pintar así, dependiendo del proyecto, y inclusive si tuvieras algún bastidor de madera o recuadro vacío o con algún trabajo antiguo que no te gustó, bien lo puedes pegar y tras una preparación podrías pintar sobre él sin ningún problema. Esta técnica de la cartapesta, que no es otra cosa más que papel encolado en varias capas, te puede permitir incluso elaborar productos tridimensionales, como esta cartuchera que yo me hice hace varios años para guardar mis lápices de colores, por ejemplo, ¿no? Ya creativamente le puse un botón y un broche, pero fíjate, esto llega a ser lo suficientemente duro como para resistir varios años. Esto debe tener más de 10 años. ¿Ok? Entonces, para hacer la cartapesta necesitas en principio varias hojas de papel periódico disponibles, una superficie como esta protegida porque de hecho vas a ensuciar de goma o de cola la superficie, una espátula como la que te mostré al inicio, que puede ser esta. Yo recomendaría una más ancha, pero esta sí es más ancha. Puede ser, si no, una regla para esparcir la goma lo más rápido posible, un pedazo de cartón, fíjate, este cartón rígido es buenísimo. Y si quieres avanzar más rápido y ya superas con destreza, un cartón mucho más ancho. Pero vamos a hacerlo con esta espátula para que veas. Primero lo vamos a hacer con la cola sintética escolar, a la que yo le voy a quitar la tapita porque se vuelve ligeramente difícil de estar trabajando con este pico que tiene. Entonces, la idea es poner una capa de goma así y con la espátula esparcirla de manera uniforme, de tal manera de que todo el papel esté cubierto de goma. No te puedes demorar demasiado, porque si la goma se seca, a la hora que pongas la siguiente capa de papel, van a aparecer espacios de aire o burbujas que le van a quitar dureza o densidad a tu trabajo. Entonces, una vez que pones una capa, la aplanas, hazte la idea que te vas a ensuciar, ¿ok? Estás en una clase de arte, así que ni siquiera se llama suciedad, sino gajes del oficio. Lo extiendes bien y rápidamente, entre capa y capa ya sí puedes tomarte unos segundos, pero rápidamente, si no quieres demorarte la eternidad, dependiendo del tamaño de tu formato, sería bueno que trabajes y le agarres el truco a trabajar con cierto ritmo. Extiendes bien las capas de goma y automáticamente cuadras bien los papeles y lo extiendes de manera uniforme. Para esto puedes usar la regla o un cartón, que te recomiendo que lo hagas con mucho cuidado. Yo prefiero usar las manos. ¿Sabes por qué? Porque por deducción lógica, la cola, al ser algo líquido, estás humedeciendo el papel. Y como suele suceder, cuando el papel se humedece se vuelve más frágil. Recién cuando se seque, vamos a tener la dureza o la densidad que nosotros queremos. Aplicamos una capa más. Si se dan cuenta, ya nosotros hemos puesto 3 capas de papel. Esto ya se va sintiendo con cierta consistencia y dependiendo de la técnica que vayas a usar, ya te puede servir, incluso así. Porque si vas a hacer un formato más grande, obviamente eso te va a tomar mucho más trabajo. ¿Ok? Lo puedes hacer por piezas y luego lo unes también con mucha estrategia para que no se te haga endeble. Esta última capa la voy a hacer con la cola de carpintero para que veas la diferencia en la densidad del material. Esta es mucho más espesa, fíjense, es más espesa, pega mucho más duro y es la que yo recomiendo en el caso la tengas para conseguir una unión más firme y para preparar el material, en este caso el papel, de la mejor manera. ¿Ok? Entonces, ya tengo acá mi última capa
Y con eso he conseguido un material de papel de 5 capas que al secar va a tener esta consistencia. Es inevitable que luego se arrugue un poco porque siempre van a quedar algunas pequeñas burbujas, pero lo importante es que trates de que no queden. Luego empiezan a aparecer las burbujas. Si tú tienes al alcance algo pesado para poder aplastarlo y que se vaya secando lentamente y lo más plano y firme posible, tiene que ser un material plástico, o aislarlo con una bolsa de plástico y encima le pones el material y le puedes poner acá un libro, una guía telefónica, le puedes poner algo que pese para aplastarlo y lo dejan ahí de una noche para la otra, y cuando lo levanten van a encontrar que esto está más firme. Y sobre esto, una vez seco, ya se puede trabajar. En esta segunda parte vamos a ver las grandes posibilidades también del reciclaje, de utilizar el cartón de embalaje o el cartón de caja de electrodomésticos. A mí me gusta mucho porque usualmente viene en grandes extensiones. Si tienes en la caja de un televisor, de una lavadora o un frigider, espectacular. Lamentablemente son tan grandes y ocupan tanto espacio que las familias suelen desecharlas con prontitud. Sin embargo, es posible que todavía tengas alguna caja. Trata de utilizar el cartón que no esté todavía muy maltratado o arrugado. Yo, por ejemplo, rescaté esta plancha de cartón de una lava secadora. Se puede usar, dependiendo del tipo de trabajo que vas a hacer, puedes utilizar la parte que tiene gráficas para intervenirlas, para etcétera, hacer tipo de arte urbano, o puedes utilizar la parte que está en blanco. Si tuvieras un cartón de este tamaño, lo cortas, lo diseñas, le das forma cuadrada, con medida, con regla y con tu cuchilla, y le das el tamaño que tú quieres, o la forma que tú quieres. Pero si tuvieras un cartón de este tamaño sería espectacular, porque puedes hacer prácticamente una pintura muy grande. Mira cuánto mide esto, debe medir aproximadamente 1 metro por unos 70 centímetros o 60 centímetros, lo cual lo hace bastante agradable. Sin embargo, el cartón por sí mismo como superficie, al ser porosa y muy absorbente, no te va a permitir utilizar muchas técnicas. Si vas a dibujar, puedes usarlo directamente. Si vas a colorear, si vas a usar pasteles, si vas a usar óleo pasteles, también puedes usarlo directamente y sería espectacular como óleo pastel. Sin embargo, el objetivo de este video es enseñarte a preparar los materiales para pintar. En otro video vamos a hablar acerca de utilización de estos materiales para técnicas secas. Ahorita estamos preparando tanto el papel que hicimos hace un rato como este cartón para poder pintar sobre ellos. Y para pintar hay que preparar el material. Y para preparar el material no voy a usar este porque este lo voy a usar yo para mis obras, sino que vamos a analizar los tipos distintos de posibilidades de preparación de base. Algunos lo llaman imprimatura, otros preparación de base, porque dependiendo del léxico, la imprimatura también tiene que ver con las primeras capas de óleo cuando estás pintando, con técnicas clásicas sobre todo. Sin embargo, este imprimado o preparación de base de la superficie del material tiene muchas posibilidades. La primera posibilidad es utilizar, ahora sí es bueno o preferible que utilices la goma de carpintero en vez de la goma escolar. La primera posibilidad es simple y llanamente ponerle algunas capas de cola blanca a la superficie donde vas a pintar. Ahí sí tienes que tener un poco de paciencia porque una vez que apliques toda una primera capa, tienes que esperar a que se seque. Cuando esto se seque, le aplicas una segunda y hasta una tercera capa. Sobre la superficie del cartón encolada, ya seco, podemos trabajar directamente con acrílico y témpera. De esa manera le creas una superficie al cartón que te permita pintar sin que el cartón se humedezca y se rompa o se deforme. La otra posibilidad de preparación del cartón
está en utilizar el yeso acrílico. Como les había dicho, el yeso acrílico es una pasta. Este yeso acrílico por sí mismo ya no necesitaría una capa de cola previa. La capa de cola yo la utilizaría primero sobre el papel, pero el acrílico en sí ya es una resina bastante impermeabilizante, y es una resina que, dándole un par de capas o hasta 3, nos va a dar una superficie bastante confiable. Fíjense lo pastoso que es y lo cubriente que es el yeso acrílico. Dependiendo del tipo de superficie que tú quieras, puedes darle una capa bastante generosa, cuidando los bordes siempre, porque si tú le das una capa generosa, tienes la posibilidad de eliminar la textura del cartón original y luego incluso poder aplicar lija para que la superficie te quede completamente lisa. Yo, en lo personal, no me gustan las superficies demasiado lisas. A mí me encanta mucho la textura, utilizo bastante la textura. Si es que el material la tiene, mejor, y si no, yo mismo creo la textura. A mí me gusta la textura para trabajar. Pero fíjate cómo este cartón, ya con esta capa de yeso acrílico, prácticamente ha dejado de ser cartón y se ha convertido en una superficie pictórica. Solamente tenemos que esperar a que esto seque y podemos empezar a pintar al óleo sin ningún problema. Como la pintura acrílica también es viscosa y es bastante aislante, se puede utilizar casi directamente sobre materiales, con la salvedad de que si la utilizas con mucha agua, el cartón se va a dañar. Por eso, para pintar con acrílico, yo recomiendo como mínimo la imprimatura con cola sintética primero. 1 o 2 capas para empezar a trabajar con acrílico témpera, y la cola más el yeso, o el yeso solo en más de una capa, para pintar al óleo. Esas son las posibilidades. Como te decía, también lo puedes utilizar así tal cual, pero para técnicas secas. Este es otro tipo de cartón que se llama cartón prensado, cartón gris, cartón paja, que lo utilizan para las tapas interiores de los libros, para las tapas duras de los libros, y también la podemos imprimar o preparar de la misma manera que el otro tipo de cartón, ya sea con cola o con yeso acrílico. La diferencia está en que este cartón es más duro, es más compacto, no se nos va a deformar tanto, nunca se va a romper con el pincel, por más húmedo que esté, porque es un cartón mucho más resistente, fíjate. Es más resistente y más compacto. Entonces, sobre esto podemos pintar sin ningún problema. Mira, yo tengo aquí un ejercicio pintado al óleo, es con este mismo tipo de cartón, al que, como puedes ver por los filos, previamente se le había dado una base de yeso acrílico, y sobre eso puedes hacer ejercicios con óleo directamente, ya tanto con pincel como con espátula, como es el caso de este ejercicio. Otra manera en la que puedes preparar el cartón es poniéndole tela. Esta es una tablilla, no es un cartón, pero lo traje aquí a colación para que veas que si no te gusta la textura lisa del material o quieres asemejar el lienzo, le puedes pegar una tela reciclada, una lona o un yute o cualquier tela de alguna sábana vieja. De la misma manera, le aplicas una base de cola a la superficie, luego la extiendes, la aplastas y la pegas, le pones algo encima para que el peso haga que se extienda y se seque de manera uniforme, y luego encima igual la tela la preparas y puedes pintar, lo que se llama tela tensada sobre soportes rígidos, para poder pintar. Así que esa es nuestra preparación. Acá está ya prácticamente seco la cartapesta de papel que habíamos hecho en la parte anterior, y sobre esto también podemos aplicar, para pintar al óleo
o con acrílico con una buena base, aplicamos el yeso acrílico y el yeso acrílico lo que va a hacer es sellar, impermeabilizar y por ende preparar de una manera más profesional nuestro papel para poder pintar con acrílico o con óleo. Y si quieres simplemente respetar, porque existen varias posibilidades estéticas y creativas a partir de los diseños que ya vienen con el periódico, le pasas una capa más gruesa sin estirar tanto de cola sintética y una vez que se seque puedes empezar a trabajar sobre papel transparente, sobre papel con yeso acrílico, sobre cartón con una o dos capas de yeso acrílico y cartón sobre la superficie llena de cola también puedes pintar. Así que ese ha sido nuestro primer video con respecto a la preparación de dos materiales para crear soportes alternativos en casa: cartón reciclado y cartapesta de papel reciclado.